El polvo del altiplano potosino tiene memoria. Se pega a la piel, a la ropa, al alma. Cubre los secretos con una capa ocre y paciente. En el municipio de Villa de Arista hay un rancho que el polvo parece respetar o temer. La finca Valdivia. No es una hacienda, es una fortaleza. Muros altos de adobe, un portón de mezquite que nunca se abre. Ventanas que son cicatrices en la pared, siempre cerradas. Dentro de esos muros vive una familia. Los Valdivia. 4 generaciones bajo un mismo techo. Bisabuelos, abuelos, hijos, nietos. Nunca salen. Nadie entra. El cartero deja la correspondencia en una caja de metal oxidada, a 100 metros del portón. El repartidor del gas deja los tanques en el mismo lugar. El dinero aparece en la caja a la mañana siguiente. Son un susurro en el pueblo. Una leyenda contada en voz baja. Dicen que son orgullosos, que desprecian al mundo exterior, que guardan un tesoro antiguo. La verdad es más oscura, más terrible. La verdad es un pecado que se hereda como el color de los ojos. Un secreto que se pudre lentamente, generación tras generación, dentro de esos muros de adobe. Antes de seguir, te pido algo, no por mí, por las voces que vas a escuchar. Voces que fueron silenciadas por el miedo, por la vergüenza, por un sistema que prefiere no ver. Suscríbete a este canal. Dale a la campana, para que cada nuevo relato sea un grito que rompa el silencio, para que estas historias no se pierdan en el olvido, para que la realidad, por más brutal que sea, nunca más pueda ser ignorada. Ahora, acompáñame de vuelta a ese desierto de polvo y secretos, a la finca Valdivia. La historia no comienza con un grito, comienza con un silencio, el silencio de un niño que no habla. Se llama Mateo, tiene 7 años. Nació dentro de la finca, como todos los Valdivia de las últimas 4 generaciones. Una mañana de abril, el silencio de Mateo se rompe. No con palabras, con fiebre. Una fiebre que arde, que consume. Su madre, Elena, lo mece en sus brazos. Le pone paños fríos en la frente. Reza a santos que ya nadie recuerda. Pero la fiebre no cede. El niño arde. Su piel es un mapa de sudor y temblores. Elena conoce la ley de la familia. Ningún extraño cruza el portón. Nunca. La enfermedad se cura adentro. O no se cura. Pero este no es un resfriado. Es un fuego que devora a su hijo desde adentro. El abuelo, don Armando, el patriarca, la observa desde el umbral de la cocina. Sus ojos, fríos y duros como piedras del desierto. Es la voluntad de Dios, dice. Su voz es seca, como la tierra afuera. Morirá aquí, como debe ser. Elena mira el rostro de su hijo, pálido, sudoroso, los labios azules. Y por primera vez en 30 años, la ley se quiebra en su corazón. El amor de una madre es más fuerte que cualquier tradición, más fuerte que el miedo, más fuerte que el pecado. En la oscuridad de la noche, mientras la casa duerme, Elena envuelve a Mateo en una manta. Abre una pequeña puerta trasera, oculta tras un montón de leña. Una puerta que nadie ha usado en medio siglo. El aire frío de la noche la golpea. Es el primer aire libre que respira en años. Camina bajo las estrellas, con su hijo ardiendo en brazos. Camina por kilómetros de polvo y espinas. Hasta que las luces del dispensario médico de Villa de Arista aparecen en el horizonte. Una promesa débil de salvación. La puerta del dispensario se abre, y con ella, la puerta del infierno de los Valdivia. El hombre que la abre es un extraño, un forastero, el doctor Ricardo Morales. Llegó a Villa de Arista hace apenas 3 meses.
un joven idealista de la Ciudad de México, enviado a este rincón olvidado del país para cumplir su servicio social. Pensó que lucharía contra la desnutrición, la diabetes, las enfermedades de la pobreza. No estaba preparado para lo que vio esa noche. Una mujer con los ojos llenos de pánico, un niño convulsionando por la fiebre, la ropa de ella, áspera, hecha a mano, sus pies descalzos y sangrando por la caminata. «Ayúdeme», susurra ella. «Por favor». Ricardo toma al niño en brazos. Lo lleva adentro. La piel de Mateo arde. 41 grados. Ricardo actúa rápido. Medicamentos, suero, paños helados. Lucha por la vida del niño durante horas. Mientras el sol despunta sobre el desierto, la fiebre empieza a ceder. Mateo duerme. Su respiración es tranquila. Por fin. Ricardo se sienta en una silla, agotado. Mira a la mujer, Elena. Ella no ha dicho una palabra más. Solo mira a su hijo, con una devoción que estremece. «Está fuera de peligro», dice Ricardo con voz suave. Ella no responde, solo asiente. Las lágrimas corren por su rostro silencioso. «Necesito hacerle unos estudios al niño. Para saber qué causó la infección». Silencio. «Necesito su nombre». El nombre del niño, para el expediente. Elena lo mira. El pánico vuelve a sus ojos. «No puedo». «Señora, es un procedimiento. Necesito los datos. Si se enteran, nos matarán». La frase queda suspendida en el aire quieto de la mañana. No es una exageración, no es un drama, es una certeza. Ricardo siente un escalofrío. Ha visto la pobreza, la desesperación. Pero esto es diferente. Esto es miedo puro, un miedo antiguo. «¿Quién es?», pregunta. Elena solo niega con la cabeza, abrazándose a sí misma. El niño duerme. La madre tiembla. Y el joven doctor entiende que ha tropezado con algo que va más allá de la medicina. Ricardo pasa los siguientes días observando a Mateo. El niño se recupera, pero sigue en silencio. No juega, no sonríe, solo mira. Sus ojos son grandes, oscuros, y parecen cargar con el peso de siglos. Ricardo le hace análisis de sangre completos. Busca una bacteria, un virus, algo. Los resultados llegan una semana después. No hay ninguna infección extraña. Pero hay otra cosa. Una anomalía genética. Un marcador recesivo que solo se manifiesta en casos de alta consanguinidad. Ricardo lee el informe una y otra vez. El lenguaje técnico es frío, impersonal. Pero lo que dice es monstruoso. Este niño, sus padres son parientes cercanos, muy cercanos. Ricardo levanta la vista del papel. Mira a Elena, que está sentada en un rincón, tejiendo algo con hilo de ixtle. Su rostro es joven, pero sus ojos son viejos. De repente, las piezas encajan. El rancho aislado, el miedo a los extraños, la negativa a dar nombres, el terror en sus ojos. Nos matarán. Ricardo siente náuseas. El aire del consultorio se vuelve pesado, irrespirable. Sale a tomar aire. El sol del mediodía es implacable. Se apoya contra la pared de adobe del dispensario. Su idealismo se siente frágil, estúpido. Esto no es un caso médico, es un horror. Vuelve adentro. Se sienta frente a Elena. «Necesito hablar contigo», dice. Su voz es apenas un susurro. Ella deja de tejer. Sus manos se quedan quietas. «Tu hijo, Mateo, tiene una condición genética». Los ojos de Elena no muestran sorpresa, solo una tristeza infinita. «Lo sé», dice ella. No es el primero. Ricardo siente que el suelo se abre bajo sus pies. «¿Qué quieres decir?» «En mi familia nacen niños así. Así como Elena. Débiles, enfermizos o con marcas». «¿Qué marcas?».
Ella no responde. Solo mira sus manos. Ricardo insiste, con cuidado, con toda la empatía que puede reunir. Elena, si hay otros niños en riesgo, tienes que decírmelo. Puedo ayudar. Ella suelta una risa sin alegría, el sonido de algo que se rompe. ¿Ayudar? Nadie puede ayudar. Esta es nuestra vida, nuestra condena. No tiene por qué ser así. Usted no entiende, dice ella. Y por primera vez lo mira a los ojos. Hay fuego en ellos, un fuego de desesperación. Usted es de fuera, usted se irá, pero nosotros nos quedamos, con el polvo, con el secreto. Esa noche Ricardo no puede dormir. Las palabras de Elena resuenan en su cabeza. No es el primero. Al día siguiente, va al pequeño registro civil de Villa de Arista. Es un cuarto polvoriento, lleno de libros encuadernados en cuero. El encargado es un anciano que parece dormitar sobre su escritorio. Ricardo pide ver los registros de nacimientos, los de los últimos 100 años. El anciano lo mira con desconfianza. ¿Para qué, doctor? Investigación genealógica, miente Ricardo. El hombre se encoge de hombros. Le señala una estantería. Ahí están. No los desordene. Ricardo pasa horas en ese cuarto. El olor a papel viejo y polvo se le mete en la garganta. Busca un apellido. Valdivia. Lo encuentra. Una y otra vez. Generación tras generación. Valdivia casándose con Valdivia. Sobrinos con tías. Primos hermanos entre sí. El árbol genealógico no es un árbol. Es un círculo. Un nudo apretado que se asfixia a sí mismo. Ve los nombres de los niños que nacieron y murieron a los pocos meses. Ve los nombres de mujeres que tuvieron hijos con padre desconocido. Pero el apellido de la madre es Valdivia, y el niño es registrado como Valdivia. Es un laberinto de endogamia, una telaraña de sangre compartida que se extiende por un siglo. Ricardo siente un frío helado, a pesar del calor sofocante del cuarto. Esto no es una costumbre, es una prisión genética y cultural. Cierra el libro. Sus manos tiemblan. Sale del registro civil. El sol lo ciega. El pueblo parece el mismo. La gente camina lento, agobiada por el calor. Pero para Ricardo, todo ha cambiado. Ahora ve el secreto que se esconde bajo la superficie. El rancho Valdivia ya no es una curiosidad local. Es el epicentro de un horror silencioso. Decide que no puede quedarse de brazos cruzados. No es su trabajo. No es su responsabilidad. Pero la imagen de Mateo, con sus ojos tristes y silenciosos, lo persigue. La imagen de Elena, con su miedo y su resignación. Va a la presidencia municipal. Pide hablar con el alcalde. Una secretaria con el ceño fruncido lo hace esperar 1 hora. Finalmente, el alcalde lo recibe. Es un hombre corpulento, con un bigote espeso y una sonrisa falsa. Ricardo le explica la situación. Con cuidado, sin usar palabras acusatorias. Habla de un niño enfermo, de una posible situación de riesgo sanitario y social, de una familia aislada que necesita ayuda. El alcalde lo escucha, asintiendo. Cuando Ricardo termina, el hombre se recarga en su silla. «Doctor», dice con tono paternalista, «usted es nuevo aquí». «Llevo 3 meses, señor». «Exacto. Nuevo. Mire, la familia Valdivia es especial». ¿Especial? Son gente de antes. Tienen sus propias reglas. Siempre ha sido así. No se meten con nadie. Nadie se mete con ellos. Pero hay niños en riesgo. Hay una mujer que vive aterrorizada. El alcalde suspira. Un suspiro de fastidio. «Doctor Morales, le voy a dar un consejo. Dedíquese a curar gripes y a poner vacunas. No busque problemas donde no los hay. Hay equilibrios en este pueblo que es mejor no alterar». «Pero esto es ilegal.
Y es inhumano. La sonrisa del alcalde desaparece. Esto es Villa de Arista, no la Ciudad de México. Aquí las cosas son diferentes. Deje a los Valdivia en paz. La puerta se abre. La secretaria asoma la cabeza. Señor, su siguiente cita. La audiencia ha terminado. Ricardo sale de la oficina. Se siente impotente, furioso. La pared de indiferencia es más alta que los muros de la finca. El sistema no quiere ver. El sistema prefiere el equilibrio de la podredumbre a la incomodidad de la verdad. Ricardo camina sin rumbo por las calles polvorientas. Entiende que está solo en esto. Elena y Mateo siguen en el dispensario. Ella se niega a volver al rancho. Sabe que firmó su sentencia de muerte al salir, pero también sabe que salvó la vida de su hijo. Ricardo los instala en un pequeño cuarto en la parte trasera. Les lleva comida, ropa. Se convierte en su único protector. Una noche, sentado junto a la cama de Mateo, Elena decide hablar. Su voz es un hilo, un susurro que teje la historia del horror. La voz de Elena es un murmullo frágil en la quietud del dispensario. Afuera, la noche de Villa de Arista es un pozo de silencio. Adentro, las palabras de Elena pintan un infierno. Todo empezó con el bisabuelo Aarón. Un hombre llegado de España a principios del siglo XX. Un hombre que odiaba la tierra que pisaba. Decía que la sangre de México era impura, débil, mezclada. Nosotros somos Valdivia, le decía a sus hijos. Nuestra sangre es oro, la de ellos es lodo. Compró el rancho, levantó los muros y decretó la ley. La sangre Valdivia no se mezcla, nunca. Ricardo escucha, no interrumpe. Cada palabra cae como una gota de veneno en el silencio. La primera fue su propia hija. Mi bisabuela, Inés. Tenía 13 años. Él dijo que era para preservar la pureza, para crear una estirpe fuerte, incorruptible. Inés nunca volvió a hablar con nadie que no fuera él. Se convirtió en la primera guardiana del secreto y la primera víctima. Cuando Aarón murió, su hijo mayor, Ramiro, tomó su lugar. Y así siguió la norma no escrita. El jefe decide. La mujer acata. Aquello no se veía como una falta. Se presentaba como un deber, una especie de ceremonia, un acto para preservar una supuesta pureza. Elena tiembla. Se abraza las rodillas. Yo tenía 14 años. La voz se le quiebra. Mi padre, don Armando, ahora es quien encabeza todo. No dijo nada. Nunca dicen nada. Solo el olor a sotol y el peso de su cuerpo. Yo miraba una grieta en el techo. Contaba las estrellas que no podía ver. Fingía que no estaba allí. Así aprendemos todas, a no estar. Ricardo cierra los ojos. El aire del cuarto se vuelve denso, espeso. Siente una arcada. El olor a antiséptico del dispensario se mezcla con un hedor imaginario. El hedor de un secreto podrido. Abre los ojos y mira sus propias manos. Manos que saben suturar heridas, que saben palpar un tumor. Pero, ¿cómo se extirpa un cáncer que ha devorado un alma durante un siglo? Elena sigue hablando. Su voz ha perdido toda emoción. Es el testimonio plano de un fantasma. Mi hermana, Luisa, era un año mayor que yo. Ella era diferente. Tenía luz en los ojos. Un día, un vendedor ambulante logró llegar hasta el portón. Un hombre joven que vendía ollas de barro. Luisa habló con él. Rieron. El abuelo la vio. Esa noche la arrastraron al patio central. Nos obligaron a todas a mirar. No la golpearon. Fue peor. Mi padre tomó una barreta de hierro. Le dijo, estas piernas quieren correr hacia el lodo. Les enseñaremos a quedarse en casa. Le rompió las 2 rodillas. Con calma, metódicamente. El grito de Luisa duró una eternidad. Y luego, nada.
El sonido del hueso rompiéndose fue lo último que se escuchó. Elena hace una pausa. Toma un vaso de agua con manos temblorosas. El plástico del vaso cruje bajo la presión de sus dedos. Luisa nunca volvió a caminar. Susurra. Vive en un cuarto del fondo. A veces la escucho por las noches, arrastrándose por el suelo de tierra. Como un animal herido. Ya no habla. Solo emite sonidos. Ricardo se levanta. Necesita aire. Camina hasta la ventana. La abre. La noche del desierto es fría. El aire limpio le quema los pulmones. Pero no puede limpiar la suciedad que siente por dentro. La imagen de una chica arrastrándose en la oscuridad. El sonido de huesos quebrándose. Se aferra al marco de la ventana. La madera áspera se clava en sus palmas. Es real. No es una pesadilla. Está sucediendo. Ahora. A pocos kilómetros de donde él está. Vuelve junto a Elena. Las marcas, dice él, recordando las palabras de ella. ¿Qué son las marcas? Elena baja la mirada. Los niños que nacen mal. Algunos no sobreviven al parto. Otros son diferentes. Mi primo, el hijo de mi tía, nació sin ojos, solo piel lisa. Otro con los dedos de manos y pies pegados, como aletas. Mi primer hijo, el que tuve antes de Mateo. Su voz se ahoga. Tenía la espalda abierta. Se le veía todo por dentro. Ricardo sabe el término médico. Espina bífida, una consecuencia común y devastadora de la endogamia prolongada. ¿Qué pasó con él? Pregunta Ricardo, temiendo la respuesta. La abuela Eladia, la madre de mi padre, se encargó. Ella es la partera, la curandera, la jueza. Cuando un niño nace con la marca del pecado, como ella le llama, dice que es un ángel roto, un alma que no debió caer en un cuerpo impuro. Dice que hay que devolverlo a Dios, con misericordia. Elena levanta la vista. Sus ojos son dos pozos negros de horror. Lo lleva al cuarto de los bautizos. Es un pequeño cuarto de adobe, con un altar y una pila de piedra llena de agua. Canta una oración antigua, una que inventó el bisabuelo Aarón, y sumerge al bebé en el agua. Lo sostiene allí, hasta que deja de moverse. Dice que lo está limpiando, que lo está liberando. Luego lo entierran en el jardín trasero, sin nombre, sin cruz, como si nunca hubiera existido. El silencio que sigue es absoluto, profundo, aterrador. Ricardo siente el frío del suelo subir por sus pies, un frío de tumba. Mira a Mateo, que duerme plácidamente en la cama. Su pecho sube y baja, una respiración tranquila, viva. Y Ricardo comprende la verdadera dimensión del acto de Elena. No solo lo salvó de una fiebre, lo arrancó de las manos de la abuela Eladia. Lo rescató del agua purificadora de la pila de piedra. Elena no es solo una madre asustada, es una heroína, una rebelde que desafió a su Dios y a sus demonios por la vida de su hijo. ¿Por qué ahora, Elena?, pregunta Ricardo, su voz ronca. ¿Por qué huir ahora, después de tantos años? Elena mira hacia la puerta, como si temiera que su padre pudiera aparecer en cualquier momento. Mateo tuvo la fiebre. Sí, esa fue la razón para salir. Pero no fue la verdadera razón para huir. Suspira. Un sonido que arrastra 30 años de silencio. Tengo otra hija, Sofía. Tiene 10 años. Se quedó en el rancho. Hace una semana vi a mi padre mirándola. El aire se congela. No era la mirada de un abuelo a su nieta. Era la misma mirada que me dio a mí cuando yo tenía 14. La mirada del patriarca eligiendo a la siguiente. Entendí que el ciclo iba a empezar de nuevo, con mi hija.
Podía soportar mi propio infierno. Lo he hecho toda mi vida. Pero no podía entregarle el mío a mi hija. No a ella. La fiebre de Mateo fue una excusa, una señal, una puerta que se abrió en la oscuridad. Y la crucé. Por Sofía, ahora todo tiene sentido. El pánico, la desesperación, la fuerza sobrehumana para caminar kilómetros en la noche. No era solo por el niño que llevaba en brazos. Era por la niña que había dejado atrás. Ricardo se sienta. El peso de la confesión de Elena lo aplasta. Siente el destino de esa niña de 10 años sobre sus hombros. Cada minuto que pasa, Sofía está en ese rancho. Con don Armando, con la abuela Eladia, con la ley de la sangre pura y el agua del bautismo. Ricardo mira a Elena. Su rostro está bañado en lágrimas silenciosas. Ha sacrificado todo. Su hogar, su seguridad, por miserable que fuera. Quizás su propia vida. Y le ha entregado a él, un completo extraño, la pieza más terrible de su alma. Su secreto, su esperanza. Voy a ayudarte, Elena, dice Ricardo. Y al decirlo, sabe que su vida también ha cambiado para siempre. Ya no es un doctor cumpliendo su servicio social, es un testigo. Y el silencio ya no es una opción. La historia de los Valdivia ha salido de los muros de adobe, y ahora vive en él, exigiendo justicia, o al menos un final. Ricardo necesitaba entender, no solo saber, entender. ¿Cómo empieza algo así? ¿Cómo un hombre convence a su familia de construir su propio infierno y llamarlo hogar? Le pregunta a Elena. Durante días, en el pequeño cuarto del dispensario, ella reconstruye la leyenda familiar. Fragmentos escuchados, historias susurradas por las tías en la cocina, palabras del propio don Armando durante sus sermones borrachos. La figura del bisabuelo Aarón Valdivia emerge de la niebla del tiempo. No era un simple ranchero. Había sido seminarista en Salamanca, España. Un hombre de libros y de una fe retorcida. Estudió teologías oscuras, textos apócrifos. Creía en la pureza de la sangre como un mandato divino. Creía que el mestizaje era el pecado original de la humanidad. La serpiente que corrompía el jardín del Edén. No fue expulsado del seminario. Huyó. Huyó de una Europa que, para él, ya estaba contaminada, perdida. Vino a México buscando un lienzo en blanco, un lugar donde empezar de nuevo, un desierto donde pudiera fundar su propio reino, un reino de sangre pura. Encontró el altiplano potosino. Le gustó el aislamiento, la dureza. La tierra implacable era un reflejo de su propia alma. Compró el terreno. Barato. Nadie lo quería. Y comenzó a construir su fortaleza. No solo con adobe, con palabras. Les hablaba a sus hijos del mundo exterior como un lugar de lepra y decadencia, un océano de impureza que amenazaba con ahogarlos. Nosotros somos un arca, les decía. Un arca de sangre noble flotando sobre el diluvio de la mediocridad. Sus hijos, nacidos y criados entre esos muros, no conocían otra verdad. El mundo era lo que Aarón decía que era. Aarón no era solo un padre, era un profeta, un Dios, el creador de su universo. Su esposa, traída de España, murió joven. Algunos susurros decían que de tristeza, de soledad. Aarón dijo que su espíritu era débil, que no había entendido la grandeza de la misión. Fue entonces cuando posó sus ojos en su hija mayor, Inés. Ella tenía 13 años. Él tenía 40. No lo presentó como un acto de lujuria. Lo presentó como un sacrificio. Tu vientre será el primer altar de nuestra nueva fe, le dijo. De ti nacerá la primera generación de verdaderos Valdivia. Limpios, puros. Inés, criada en el culto a su padre, no lo vio como una violación. Lo vio como un honor terrible.
Su primer hijo nació con 6 dedos en cada mano. Aarón no lo vio como un defecto genético. Lo vio como una señal. Es la marca de nuestra superioridad, declaró. Una prueba de que estamos evolucionando más allá de la humanidad común. El niño murió antes de cumplir 1 año, pero la semilla de la locura ya había germinado. La siguiente generación, nacida de hermanos y hermanas, empezó a mostrar las verdaderas cicatrices de la endogamia. Niños que morían al nacer, cuerpos con malformaciones, mentes que no se desarrollaban. Aarón tuvo que reinterpretar su propia teología. Ya no eran señales de superioridad, eran pruebas. El mundo impuro nos ataca incluso en el vientre, predicaba. Envía sus debilidades para tentarnos, para hacernos dudar. Estos niños, los ángeles rotos, son mártires. Almas puras que se sacrifican para recordarnos la importancia de nuestra lucha. Fue él quien instituyó el bautismo purificador, la ceremonia para liberar a los ángeles rotos. La abuela Eladia, su nieta, era solo una niña cuando lo vio hacerlo por primera vez. Él la eligió como su sucesora en el rito. Le enseñó las oraciones. Le enseñó a no sentir. No es un acto de crueldad, niña, le dijo, mientras sostenía a un bebé deforme bajo el agua. Es el acto de amor más grande. Es misericordia. Eladia aprendió la lección y la ha estado aplicando durante 60 años. Don Armando, el padre de Elena, creció bajo esta sombra. No tenía la inteligencia retorcida de su abuelo Aarón, ni la fe fanática de su madre Eladia. Armando era un hombre simple, brutal. Heredó el poder, no la ideología. Para él, la ley no era una misión divina. Era una herramienta de control, un privilegio. El rancho era su feudo. Las mujeres de la familia, su propiedad. Gobierna con el miedo y el alcohol. Ya no hay sermones sobre la pureza de la sangre. Solo el silencio pesado de un tirano y el sonido de su cinturón al caer al suelo. Elena termina su relato. Está vacía. Ha volcado la historia de su familia sobre la mesa del dispensario y ahora Ricardo la ve. No como un monstruo, sino como un edificio podrido desde sus cimientos. Una estructura que se cae a pedazos, pero cuyos habitantes se niegan a salir, porque no conocen el mundo exterior y le temen más a la libertad que a los escombros que caen sobre sus cabezas. Ricardo sabe que ya no puede esperar. Ya no puede actuar solo. Deja a Elena y a Mateo al cuidado de una enfermera de confianza, una mujer mayor y discreta a la que le paga de su propio bolsillo. Le miente. Le dice que son parientes lejanos huyendo de un marido violento. La enfermera asiente. Ha visto suficientes historias de hombres malos como para no hacer preguntas. Ricardo toma su viejo coche y conduce durante 4 horas, hasta la capital del estado, San Luis Potosí. No va a la policía local. El alcalde de Villa de Arista le dejó claro que son parte del problema. Va directamente a la Fiscalía General del Estado, al Departamento de Delitos contra la Familia. Se siente como un personaje de una película. El joven doctor idealista que va a desenmascarar el mal. La realidad es más gris, más burocrática. Una recepcionista aburrida le da un número. Espera 3 horas en una sala de espera con sillas de plástico naranja. El aire huele a café rancio y a desesperación. Finalmente, una mujer lo llama. Carmen Mendoza, una agente del Ministerio Público. Tendrá unos 40 años. Se ve cansada, desgastada por los miles de horrores que han pasado por su escritorio. La oficina de Carmen es un pequeño cubículo abarrotado de carpetas. Cada carpeta, una tragedia familiar. Ricardo le cuenta la historia.
Empieza con el niño con fiebre. Luego, la anomalía genética. La confesión de Elena. El rancho. La historia familiar. Los niños. La niña de 10 años. Sofía. Mientras habla, observa el rostro de Carmen. Busca una reacción. Shock, indignación, furia. No encuentra nada. Solo una atención profesional. Distante. Como si estuviera escuchando una lista de compras. Cuando Ricardo termina, el silencio se instala en el pequeño cubículo. Carmen toma un sorbo de café frío de una taza con un logo del gobierno. «Doctor Morales», dice. Su voz es tan cansada como su rostro. Lo que me describe es complicado. «Es un crimen, es una monstruosidad», replica Ricardo. «Legalmente es complicado. Usted tiene el testimonio de una persona. Una persona que está, por su propia admisión, en un estado de estrés extremo. No tenemos cuerpos, no tenemos pruebas físicas, solo la palabra de ella contra la de toda una familia». ¿Y la niña? ¿Sofía? ¿Vamos a esperar a que le pase algo? Carmen suspira. El suspiro universal de la burocracia. «Mire, doctor, para obtener una orden de cateo para esa propiedad, necesito más que un testimonio de oídas. Necesito algo concreto. De lo contrario, cualquier abogado de medio pelo tumba el caso en 5 minutos y la familia lo contrademanda a usted y al Estado». Entonces, ¿qué hacemos? Nada. La frustración hierve en la voz de Ricardo. No he dicho eso. Dije que necesito algo concreto. Una prueba, una foto, un audio. El testimonio de otro miembro de la familia. Algo que un juez pueda ver y decir, aquí hay una causa probable. La madre huyó con su hijo enfermo. Está aterrorizada. ¿Eso no es suficiente? Podría ser interpretado como una disputa familiar, un secuestro parental. Sin más pruebas, su testimonio es vulnerable. Ricardo se levanta. Camina de un lado a otro del diminuto espacio. Se siente atrapado en una pesadilla de lógica burocrática. Entonces, ¿qué me está pidiendo? ¿Que vuelva allí y me infiltre como un espía? Carmen lo mira fijamente. Por primera vez, hay un destello de algo en sus ojos. ¿Empatía? ¿O solo cansancio profesional? Le estoy pidiendo que sea inteligente, doctor. Usted tiene algo que nosotros no tenemos: el acceso, la confianza de esa mujer. Ella es su única vía para conseguir la prueba que necesitamos para actuar. No soy policía, soy médico. Hoy tiene que ser ambas cosas, dice Carmen, y su tono no admite discusión. Vuelva, hable con ella, extraiga cada detalle. Nombres, fechas, lugares dentro del rancho, dónde entierran a los niños, cualquier cosa. Cada detalle es un ladrillo. Con suficientes ladrillos podemos construir un caso. Ricardo sale de la fiscalía. El sol de la tarde lo golpea. Se siente más solo que nunca. Había ido a buscar ayuda, un ejército. Y le habían devuelto la guerra a él solo. Le habían dado un montón de formularios y le habían pedido que volviera con la cabeza del dragón. Regresa a Villa de Arista en la noche. La carretera es una cinta negra en la inmensidad del desierto. Piensa en Sofía, en su rostro que nunca ha visto, en la mirada de su abuelo sobre ella. Y entiende que Carmen tiene razón. No puede rendirse. No puede esperar. Tiene que volver a la fuente del horror, a la memoria de Elena, y encontrar el ladrillo que derrumbará los muros de la finca Valdivia. Ricardo volvió al dispensario con el peso del mundo sobre sus hombros. La agente Mendoza no le había dado esperanza. Le había dado tarea. Durante los siguientes días, se convirtió en arqueólogo de la memoria de Elena. Se sentaba con ella durante horas, con una libreta,
con una grabadora de voz que compró en una casa de empeño. Necesito detalles, Elena, por doloroso que sea. Al principio, ella se resistía. Recordar era revivir. Cada detalle era una puñalada. Pero Ricardo le hablaba de Sofía. Cada palabra que dices es un paso para sacarla de allí. Y Elena hablaba. Dibujó un mapa del rancho en una hoja de papel. La casa principal, los graneros, el patio, el jardín trasero. Aquí, dijo marcando una cruz temblorosa cerca de un viejo árbol de pirul. Aquí los entierran. ¿Cuántos? Ricardo preguntó, su voz apenas un susurro. No sé, muchos. Perdí la cuenta. Nombró a su primer hijo, el que nació con la espalda abierta. Daniel, susurró. Se llamaba Daniel, un nombre que nunca nadie había pronunciado en voz alta. Describió el cuarto del bautismo, la pila de piedra tallada, el olor a humedad y a cera vieja. Las oraciones que cantaba la abuela Eladia, palabras en un latín macarrónico, inventado por Aarón. Ricardo grabó todo, transcribió las conversaciones, reunió un expediente del horror. Días de trabajo se convirtieron en una carpeta de 50 páginas. Un mapa, nombres, fechas aproximadas, el modus operandi de los asesinatos rituales. Con la carpeta bajo el brazo, condujo de nuevo a San Luis Potosí. Se sentía diferente esta vez. No era un idealista ingenuo, era un hombre con pruebas. La agente Carmen Mendoza lo recibió con la misma expresión de fatiga. Ricardo puso la carpeta sobre su escritorio. Aquí está, todo lo que me pidió. Carmen la abrió. Pasó las páginas lentamente. Su rostro no cambió. Leía las descripciones de los infanticidios con la misma expresión con la que se lee un informe meteorológico. Ricardo esperaba. Contenía la respiración. Después de lo que pareció una eternidad, Carmen cerró la carpeta. Se frotó los ojos. Bien, doctor. Es un buen trabajo, muy detallado. ¿Y ahora? ¿Ya podemos actuar? Carmen se reclinó en su silla. El cuero viejo crujió. Ahora, dijo ella, esto pasa al departamento de análisis. Ellos verificarán la coherencia del testimonio. Luego, se presentará una solicitud preliminar a un juez. El juez probablemente pedirá más evidencia corroborativa. Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Más evidencia? ¿Qué más quieren? ¿Un vídeo del bautismo? Doctor, entienda el procedimiento. Esto es delicado. Es la palabra de una persona contra una familia entera que ha vivido allí por 100 años. Necesitamos ser impecables. Si entramos a ese rancho y no encontramos exactamente lo que ella describe, el caso se cae. Y ellos los demandarán a usted, a ella y al Estado, hasta dejarnos en la ruina. Mientras ustedes son impecables, hay una niña de 10 años en esa casa. Carmen lo interrumpió, levantando una mano. Lo sé, y lo tengo en cuenta, pero no puedo saltarme los protocolos. El sistema está diseñado para ser lento, para evitar abusos. El sistema está permitiendo un abuso, ahora mismo. El funcionario del cubículo de al lado levantó la vista de su monitor, molesto por los gritos. Carmen bajó la voz. Vuelva a Villa de Arista, doctor. Espere nuestra llamada. Haremos lo que podamos, con la mayor celeridad posible. La frase sonó hueca, vacía. Con la mayor celeridad posible. El epitafio de la justicia burocrática. Ricardo salió de la oficina sintiendo una rabia fría. El sistema no estaba diseñado para proteger a las víctimas. Estaba diseñado para protegerse a sí mismo. Pasó una semana. Nada. 10 días. Silencio. Ricardo llamaba a la oficina de Carmen todos los días.
La mayoría de las veces, la secretaria le decía que estaba en una reunión, ocupada, que ella le devolvería la llamada. Nunca lo hacía. Elena se consumía de ansiedad. ¿Por qué tardan tanto?, preguntaba cada mañana. Ya van a actuar. Pronto, mentía Ricardo, pero sus mentiras sonaban cada vez más débiles. El miedo por Sofía era una presencia física en el pequeño cuarto del dispensario. Al 12º día, Ricardo no pudo más. Condujo de nuevo a la capital. No pidió cita. Se plantó frente al cubículo de Carmen Mendoza y esperó. Cuando ella llegó, con su vaso de café en la mano, lo miró sin sorpresa. «Doctor Morales, le dije que le llamaríamos». Han pasado 2 semanas. 2 semanas. Carmen suspiró y le hizo un gesto para que entrara. Su escritorio estaba igual, cubierto de tragedias en papel. La carpeta de Ricardo estaba en una pila, con otras encima. «¿Qué ha pasado?», preguntó él, señalando la carpeta. «Está en proceso, como le dije». «¿Qué significa en proceso?». Carmen buscó algo en su computadora. Tecleó lentamente. La solicitud preliminar fue presentada al juez Quintero. Él revisó el expediente y la rechazó. La frase cayó como una piedra. ¿La rechazó? ¿Por qué? Considera que el testimonio de la testigo, su Elena, no es suficientemente fiable. Dado su estado emocional y el hecho de que abandonó el hogar, podría tener motivos para mentir o exagerar. Son sus palabras, no las mías. Ricardo se apoyó en el escritorio. Sentía que las piernas no lo sostenían. ¿Y ya? ¿Eso es todo? ¿Un juez que no conoce el caso lee un papel y decide que una niña no importa? ¿No es el final?, dijo Carmen, aunque su tono decía lo contrario. Podemos apelar o podemos buscar nuevas pruebas. No tenemos tiempo para eso. Es el procedimiento, doctor. En ese momento, un hombre mayor, con un traje mal cortado, se asomó al cubículo. Era el superior de Carmen. Miró a Ricardo con fastidio. ¿Hay algún inconveniente aquí, agente Mendoza? No, señor supervisor. El doctor ya se retiraba. Ricardo no le prestó atención y se dirigió al superior. Hay una menor en riesgo inminente de sufrir un daño por parte de su abuelo dentro de una dinámica familiar cerrada, y ustedes están discutiendo trámites. El supervisor no llegó ni a parpadear. Miró unos papeles que tenía en la mano y luego a Carmen. «Mendoza, ¿este es el caso del rancho aislado?». «Sí, señor». El supervisor se dirigió a Ricardo, con la mirada perdida en un monitor. «Mire, señor, como esto involucra a una menor potencialmente desaparecida o en riesgo, esto ya no es competencia exclusiva de delitos contra la familia. Ahora también le corresponde a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Llene el formato 7B en la ventanilla 3 y ellos abrirán otro expediente». El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. El supervisor se fue, sin siquiera esperar una respuesta. Ricardo miró a Carmen. Ella se encogió de hombros. Un gesto mínimo de derrota. «Lo siento, doctor. Mis manos están atadas». Ricardo salió de ese edificio. Ya no sentía rabia. Solo un vacío inmenso, helado. Se sentó en su coche, en el estacionamiento de la fiscalía. El sol pegaba contra el parabrisas. Pero él sentía un frío que le calaba los huesos. Había confiado en el sistema. Había jugado según sus reglas, y el sistema le había fallado. Le había dado la espalda. No por maldad, no por corrupción directa, sino por algo peor, por indiferencia, por una inercia burocrática que tritura vidas humanas con la misma eficiencia con la que sella un formulario. Entendió que Elena tenía razón desde el principio.
Usted no entiende. Usted es de fuera. Ahora entendía. Estaba solo. Y si quería salvar a Sofía, tendría que hacerlo a su manera, fuera del sistema, contra el sistema. Arrancó el coche. Mientras salía del estacionamiento, tomó una decisión. Se acabaron los formularios. Se acabaron los jueces y los supervisores. Iba a volver a Villa de Arista. Iba a ir a ese rancho. No sabía cómo. No sabía qué haría una vez allí. Pero sabía que no podía seguir esperando a que un expediente avanzara de un escritorio a otro. La justicia no iba a llegar en un coche patrulla. Quizás, pensó, la justicia era solo un hombre asustado, conduciendo en la noche hacia un lugar del que probablemente no saldría vivo. Pero era la única justicia que le quedaba a Sofía, y a Daniel, y a todos los ángeles rotos enterrados bajo un árbol de pirul. Ricardo no le dijo nada a Elena. No podía. No podía decirle que la justicia era un formulario perdido en un escritorio, que la esperanza era una carpeta acumulando polvo. Simplemente le dijo que tenía que salir, que el caso avanzaba. Una mentira más. La última. Esa noche, bajo una luna pálida que apenas iluminaba el desierto, condujo hacia la finca Valdivia. No tenía un plan. Solo una dirección. Y una certeza, que no hacer nada era la peor de las traiciones. Dejó su coche a 1 kilómetro de distancia, escondido entre unos matorrales. Caminó el resto del camino. El silencio era total, opresivo. Los muros de adobe del rancho se recortaban contra el cielo estrellado, una fortaleza de silencio y pecado. Encontró la puerta trasera que Elena le había descrito, la que ella usó para escapar. Estaba cerrada con un simple pasador de madera por dentro. Ricardo sacó una navaja multiusos de su bolsillo. Trabajó durante minutos que parecieron horas, hurgando en la madera vieja, tratando de levantar el pasador. El sonido de la madera raspando era un trueno en la noche. Finalmente, el pasador cedió. La puerta se abrió con un quejido. Ricardo contuvo la respiración. Esperó. Silencio. Entró. El aire dentro del rancho era diferente. Estancado. Pesado. Olía a tierra húmeda, a comida rancia y a algo más. Algo dulce y pútrido. El olor de la pena. Se movió en la oscuridad, guiado por el mapa mental que Elena había dibujado. Buscaba la casa principal. Buscaba el cuarto de Sofía. Una luz parpadeaba en una de las ventanas. ¿Una vela? Se acercó, pegado a las paredes. Miró por una rendija en el adobe. La escena que vio lo congeló. Don Armando estaba sentado en una silla, con una botella de sotol en la mano. Estaba borracho. Frente a él, de pie, estaba Sofía, la niña, de 10 años, con un vestido blanco demasiado grande para ella, el vestido de la ceremonia. Junto a ellos, la abuela Eladia, de pie, como una estatua de cera. «Es hora», dijo don Armando, su voz pastosa. «Es hora de que entiendas tu deber, tu lugar». Ricardo no pensó. Actuó. Corrió hacia la puerta principal de la casa. La golpeó con todo su cuerpo. La madera vieja crujió, pero no cedió. Volvió a golpear, y otra vez. Desde adentro, escuchó un grito de sorpresa. «¿Quién es?», gritó la voz de Armando. Ricardo no respondió. Se alejó. Tomó carrera y lanzó todo su peso contra la puerta. La cerradura, vieja y oxidada, reventó. La puerta se abrió de golpe. Ricardo entró tropezando. La luz de la vela iluminó la escena. Armando se ponía de pie, desenvainando un machete largo y oxidado que colgaba de la pared. Eladia chilló. Una mezcla de sorpresa y rabia. Sofía, la niña, se quedó paralizada, con los ojos abiertos por el terror.
¿Quién diablos eres?, gruñó Armando, avanzando hacia él. Ricardo levantó las manos. Solo quiero hablar. Aquí no hablamos con extraños. El machete silbó en el aire. Ricardo se agachó justo a tiempo. El filo pasó a centímetros de su cabeza. No había plan. Solo supervivencia. Ricardo cogió una silla de madera y la lanzó contra Armando. El hombre la desvió con el machete, partiéndola en dos. Ricardo aprovechó el momento. Corrió hacia Sofía. La tomó en brazos. ¡Corre!, le gritó. Pero la niña estaba congelada por el miedo. Eladia se abalanzó sobre Ricardo, arañando, mordiendo, con la furia de un animal acorralado. Ricardo la empujó. Cayó al suelo. Armando volvió a la carga. Esta vez, Ricardo no tuvo tiempo de esquivar. El machete le alcanzó el brazo. Un dolor agudo, caliente. La sangre empezó a brotar, manchando su camisa. Pero el dolor le dio claridad. Sabía que no podía ganar esa pelea. Su única oportunidad era huir. Con Sofía en brazos, se giró y corrió hacia la puerta. Armando lo persiguió. Ricardo salió al patio oscuro. La niña sollozaba contra su pecho. Corrió sin mirar atrás, hacia la puerta trasera, hacia la salvación. Tropezó en la oscuridad. Cayó. Se aseguró de que la niña no se golpeara. El dolor en su brazo era una llama. Se levantó. Siguió corriendo. Llegó a la puerta trasera. Salió al desierto. No se detuvo. Corrió y corrió, hasta que los pulmones le ardieron, hasta que llegó a su coche. Metió a Sofía en el asiento del copiloto. Arrancó el motor. Y aceleró, dejando atrás la finca Valdivia. Una mancha negra que se encogía en el espejo retrovisor. No sé qué pasó después. No hay un final feliz en esta historia. Ricardo llevó a Sofía directamente al dispensario. Reunió a Elena con sus 2 hijos. Luego, se desmayó por la pérdida de sangre. Cuando la policía finalmente llegó, alertada por la enfermera, el rancho Valdivia estaba en llamas. Los vecinos dijeron que el fuego ardió durante toda la noche. Nadie vio salir a nadie. Cuando los bomberos apagaron los últimos rescoldos, encontraron los restos. Huesos calcinados, imposibles de identificar. Y en el jardín trasero, bajo un árbol de pirul, encontraron lo que quedaba de los otros. Los pequeños esqueletos, los ángeles rotos. El caso fue cerrado. Tragedia familiar. Incendio accidental. El sistema encontró una forma de archivar el horror. Elena y sus hijos desaparecieron. Ricardo, una vez recuperado, renunció a su servicio social y se fue de Villa de Arista. Nadie supo más de él. Algunos dicen que ayudó a Elena y a los niños a empezar una nueva vida en otro lugar, lejos del polvo y la memoria, lejos de la sangre Valdivia. Pero esa es solo una historia que la gente se cuenta para poder dormir por la noche. La verdad es que el mal no siempre es derrotado. La justicia no siempre llega. A veces, el horror simplemente se consume a sí mismo y deja tras de sí solo cenizas y preguntas y el silencio del desierto que todo lo cubre y todo lo recuerda.